A todos los que nos escuchan, y qué bueno que ya estés empezando nuevamente el año de trabajo, de actividades después de unas merecidas vacaciones. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de hacer una referencia al Evangelio que acabamos de recibir, quiero recordar algo que pues sin duda es muy evidente, pero que ahorita explico el motivo. El año civil comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Este modo de contar el tiempo está en base al tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. 365 días y algunas horas, de tal manera que cada 4 años esas horas hacen que se complete un nuevo día, lo que llamamos un año bisiesto. Entonces, el año civil tiene como centro del conteo del tiempo al Sol. El tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. El centro es el Sol. Pero en el campo litúrgico, en el campo de nuestras celebraciones litúrgicas, el calendario que nosotros seguimos es distinto. El calendario que seguimos es en torno a la persona de Jesucristo. Y por eso comenzamos con un tiempo de preparación para la venida de Jesucristo nuestro Salvador, el tiempo que llamamos del Adviento. Y en ese tiempo hay un bloque que desemboca en el nacimiento de Jesús, en la Navidad. Y allí vamos recorriendo el camino precisamente en torno a la llegada de Jesucristo. El Padre Dios desde el principio de la historia promete mandarnos un Salvador. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos siglos pasaron para que se cumpliera lo que Dios había prometido? Fue preparando la historia, la humanidad y muy especialmente al pueblo de Israel para recibir al Salvador. El tiempo de Navidad es un tiempo de gran júbilo, de fiesta. A veces una fiesta que se ha comercializado demasiado, pero es el tiempo de la fiesta porque Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, llega a nuestra historia, entra a nuestra historia. Y eso es la Navidad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó al Salvador, que es su propio Hijo, el Eterno, y que se hace pequeñito para nuestra salvación. El tiempo de la Navidad termina con la fiesta del día de hoy. Pudiéramos decir, hoy vemos que Jesucristo en la liturgia ha crecido. Hoy celebramos lo que llamamos el bautismo de Jesús. Y con esta celebración se termina el tiempo de Navidad. Si ustedes se fijan, hoy en misa el sacerdote va a usar una vestimenta que se llama casulla, color blanco. Es el tiempo de la fiesta. Todo el tiempo de la Navidad ha sido color blanco.
El próximo domingo ya empezaremos a usar otro color, el verde, que ya lo explicaremos en su momento. Pero hoy Jesucristo es el que ha crecido, y como podemos nosotros imaginar, si vamos a celebrar en un año toda la historia de Jesucristo, pues es evidente que tendremos que fijarnos solo en algunos momentos privilegiados del tiempo de la vida de Cristo. Hoy damos un gran salto desde que está pequeñito Jesús hasta hoy, que alrededor de los 30 años es bautizado. Juan Bautista, un profeta que le tocó preparar el camino para que llegara Jesucristo el Salvador, estaba bautizando en el río Jordán, en Israel. Un bautismo que es un invento humano de Juan Bautista, como una forma de decirnos que el ser humano quiere hacer algo para limpiar su corazón, para purificar su vida del pecado, del alejamiento de Dios. Un bautismo que es obra humana, y Jesucristo va a esa obra humana a bautizarse, aunque Él no necesite ese acto de purificación. Él no tiene pecados, Él es el Santísimo, Él es el Hijo de Dios, Él es la vida nueva, Él es el amor infinito de Dios que entra al mundo. Pero va ahí donde está Juan Bautista, que es el profeta que le toca preparar el camino del Señor, y va ahí como para decir: hoy termina el tiempo de la preparación, hoy comienza el cumplimiento de la obra de la salvación, la vida nueva. Jesús, con humildad de su encarnación, quiere meterse a la historia de la humanidad completito, quiere entrar completito a esa historia de la humanidad para poder también tomar todo lo que es nuestra historia, sanarla, redimirla, limpiarla, y por eso acepta también el bautismo. Este bautismo de Jesús es distinto de nuestro bautismo. El mismo Juan Bautista lo dice en el Evangelio del día de hoy: detrás de mí viene uno al que yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle las correas de sus sandalias. Una forma muy hermosa de la humildad de Juan Bautista, de aquel profeta grande que le toca preparar el camino del Señor. Una forma hermosa de Juan Bautista de decir: no soy digno ni siquiera de hacer la tarea, el trabajo de un esclavo, desamarrarle las sandalias a Jesús. Pero cuando Él venga, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua, es una obra humana, es un signo del ser humano que quiere limpiarse, que quiere mostrarle a Dios su arrepentimiento, que le pide a Dios perdón. En cambio, Él vendrá y los bautizará de una manera honda, fuerte, transformadora, porque es el poder de Dios el que va a llegar. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Pues ahí llega Jesús a bautizarse. Y en esta celebración vemos nosotros que ¿quién es Jesús? Y esto lo pongo así como una pregunta, porque a lo largo del año, si tenemos como centro nosotros en el año litúrgico la persona de Jesús, tenemos que ver por qué lo seguimos, quién es Jesús. Y hoy la primera respuesta nos la da el Evangelio, de una manera muy sencilla, sin grandes doctrinas, sin grandes reflexiones, como un hecho tan normal, tan sencillo, como es normal que cuando un niño va al parque, va a jugar, es muy normal
que ahí lo lleven sus papás, que sus papás estén al pendiente de él. Y el niño simplemente va tomado de las manos de sus papás. Y no tiene que decirnos el niño más grandes doctrinas para que nosotros al verlo sepamos quiénes son ese señor y esa señora que lo llevan de la mano. Son sus papás. Hoy en el bautismo de Jesús vemos signos del Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre Jesús. Una forma de decir, está lleno de la presencia infinita de Dios. El que está bautizándose ahí es el mismo Hijo de Dios. Y se oye una voz del Padre Celestial que dice, este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Ni antes ni después se ha oído esa voz del Padre Celestial que hable y diga estas mismas palabras de esa manera tan única, sino solamente de Jesucristo. Este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Nosotros vamos a seguir como calendario, el calendario litúrgico, en torno a Jesucristo. Y hoy lo primero que nosotros preguntamos, bueno, ¿y quién es Jesús? Y el Evangelio nos responde de esa manera tan hermosamente sencilla, con una manifestación. Los que saben estudiar la Biblia dicen, esto es una teofanía, es una manifestación de Dios. Dios completo se está mostrando en el bautismo de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por primera vez oímos, vemos, asistimos a la manifestación de Dios, cómo es Dios por dentro. Es una familia, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Poco a poco iremos recorriendo el camino de este año, siguiendo a Jesús. Y eso es lo que hoy yo quiero invitarlos. El año litúrgico lo hacemos en torno a Jesús, que tiene como centro la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro de todo el año. Ese es el culmen de todo el año. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy terminamos el tiempo de Navidad. Hoy contemplamos a Jesús que termina esa etapa, diríamos así, de oscuridad, de trabajo en su casa, y empieza lo que se llama la vida pública a partir del bautismo. Un bautismo que muestra que entra la vida nueva, termina el tiempo del Antiguo Testamento, termina ahí donde Él comienza, termina el tiempo de la preparación y comienza el cumplimiento. Cumple Dios al entrar en la historia para hacernos nuevos. Y nos va a dar un nuevo bautismo con el Espíritu Santo. Él nos va a dar la vida nueva. Y nuestro bautismo es precisamente la gran dignidad donde nosotros también oímos que el Padre Celestial nos dice a nosotros unas palabras parecidas a las que hoy se oyen en el Evangelio. Tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Con un sentido distinto, porque nosotros somos criaturas, no somos el Hijo eterno de Dios. Pero esas palabras que le dice a Jesucristo, porque Jesucristo entró a la historia, se metió a nuestra historia, es posible que nosotros oigamos las palabras del Padre Celestial, que nos dice también a nosotros, tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Y esta es nuestra grande alegría, somos hijos de Dios, somos hijos adoptivos de Dios, somos verdaderos hijos de Dios, somos grandes porque Dios nos ha amado hasta hacernos de su familia. Nuestra vida, por humilde que sea en lo humano, somos muy valiosos
porque Dios nos ha hecho sus hijos. Hoy comenzamos a seguir a Jesús. Yo los invito, vamos a dejarnos llevar por la persona de Jesús, para que si somos cristianos, también hagamos lo que Jesús nos dice. Caminemos por donde Jesús nos dice, vivamos como Jesús nos dice. Qué alegría contemplar hoy a Jesús, que entra a nuestra historia, que nos muestra a Dios por dentro y que nos incluye también en esta familia de los hijos de Dios. Pues que ojalá todo el año nosotros no perdamos de vista a Jesús, que sea nuestro guía, que sea la vida nueva quien vaya marcando el rumbo y el modo de caminar. Que tengan un buen domingo.